Hola, bienvenidos y bienvenides. Esto es Sexo Consentido, un espacio en el que podemos hablar abiertamente sobre la sexualidad y las relaciones. Gracias por acompañarnos en este sexto episodio de la temporada. Esperamos que no sea tan así. Mi nombre es Quetzalí. Mi nombre es Duarle Arriola. Yo soy Mel. Hola, yo soy Rubén. Y hoy vamos a hablar sobre un tema controversial. No. Creemos que es un poco controversial porque hay que tratarlo como de cierta forma con pinzas, no porque tiene que ser así, sino porque también creemos que es muy importante pues hacerlo con respeto, ¿no? Claro. Eso, tener esas precauciones, no queremos herir susceptibilidades o también, o inclusive a veces decir cosas que creemos que tal vez pueden ser fuera de lugar, entonces vamos a tener como este cuidado en este espacio, en este momento. Exacto. Así que por favor, compórtense. Con respeto. No quiero desinformación en esta mesa. Exacto. Por favor. Sobre todo. Sexo con respeto. Entonces vamos a hablar sobre... ¿Quién lo dice? Ya está en el título, pero bueno. Sexualidad y religión. O tal vez no hemos decidido bien el título y por eso nos está costando como presentarlo, pero el tema principal es eso, sexualidad y religión. Así Bueno, entonces empezamos. Creo importante hablar un poquito de nuestras experiencias, ¿verdad? Dentro de la religión, porque es aceptable. Entonces no sé quién quiera empezar o empiezo yo. O sea, tú dices que todo el mundo en un momento pasó por ser... Sí, o sea, todos creo que en una sociedad súper religiosa, en una sociedad como Guatemala, en un país como Guatemala, ¿verdad? Donde la religión está a flor de piel en todos los espacios, creo que el no haber tenido una experiencia con la religión es poco creíble. Entonces, yo realmente nací en una familia católica. Mis papás son creyentes católicos. Pero eso no me hace a mí un creyente católico. Yo soy una persona que cree en Dios, pero no cree en la religión. Realmente. O sea, así me podría definir. Siempre he pensado que Dios es un gran océano. Pero si nosotros estamos dentro de una religión, siempre pienso, ¿verdad?, de que nos estamos perdiendo de ese océano y estamos como en una pecerita en donde te limitan todo, no puedes salir, no puedes ver más espacios y a eso es a lo que voy, ¿verdad? O sea, que podamos incursionar un poquito más en lo que es la religión y también en respetar las creencias de las demás personas, porque al final yo creo que eso es importante. Entonces así me definiría yo. Ok, gracias, Duar. ¿Quién sigue? Tú no has hablado. Bueno, creo que en mi caso, yo crecí como en un contexto católico, pero es más catolicismo cultural que una práctica así puntual. De una abuelita practicaba y de alguna forma cierta inercia te va llevando ahí. Pero creo que en la adolescencia me empecé a cuestionar muchas cosas y, digamos, mi familia pues, ha sido siempre muy abierta y no hubo como una confrontación así. Solo me fui distanciando de eso y creo que en algún punto me consideré ateo. Ahora creo que me considero agnóstico. Y digamos, tengo algún vínculo con la Rubén, muy de Rubén. Sí, digamos, yo no soy ateo, sino es como, pues sí, puede ser, tal vez. O sea, y al final, o sea, te atraviesa estas narrativas siempre, o sea, no, como decía Eduardo, no las puedes, no te las puedes quitar, pero digamos, a mí un punto, creo que es bastante parecido a tu reflexión, pero era como no poder cuestionarte, o sea, no poder hacer preguntas, sino que es este canon y esto es lo que es, pero tal vez no, o sea, si quiero preguntarme más y profundizar, no hay un espacio para este debate. Entonces ahí fue donde topé con eso. Y creo que por ahí, o sea, fue construyendo mi identidad espiritual, como alejándome de la religión organizada y pues, agarrando otros referentes como el arte, qué sé yo, o sea, conectar espiritualmente con la música y otros elementos. Y esa es mi historia. Súper. Qué profundo. Bueno, mis experiencias con la religión son muy pocas, la verdad. Crecí en un hogar cero religioso, cero. O sea, papás cero religión, sí creyentes. Bueno, tal vez mamá, ¿verdad? Creyente y nos enseñó como mucho a la espiritualidad. Entonces yo crecí siempre rodeada de catolicismo porque estudié en centros educativos católicos. Porque como decía Eduardo al inicio,
estamos rodeados de la religión en muchas partes y en todos los lugares donde estudié eran católicos, incluso estaba la materia de religión, ¿verdad? Que ay, sí, cómo costaba pasarla. O si no la pasabas, no ganaba. cabal, sí, y se supone que la educación es laica, pero siempre recibí la materia de religión. Entonces es bien raro porque sí intenté tener un acercamiento con la religión en algún momento de mi vida, pero nunca lo necesité. Okay. Recuerdo una vez, esto es una anécdota pues bastante graciosa e inocente, porque yo tenía como 8 años en segundo primaria y dijeron, bueno, que van a hacer la primera comunión, entonces para hacer su primera comunión tienen que hacer esto y lo otro, o sea, la preparación previa, ¿verdad? Y bueno, y tienen que traer su certificado de bautizo. Entonces yo llegué a mi casa y le dije, mami, yo me quiero hacer mi primera comunión, entonces tengo que llevar mi certificado de bautizo para que me lo des. Y mi mamá fue como, no estás bautizada. Sí, y la verdad es que como no había recibido esa educación en mi casa, no me sentí como mal ni nada. Claro. Era como querer como la reacción que acabamos de tener nosotros. Ajá. No, y era tal vez como querer pertenecer porque eran mis amiguitos que iban a hacer esto y yo quería estar ahí con ellos. No, yo ni sabía qué era, pues al final no sabía que había fiesta, que hacían piñata, nada, nunca. Yo creo que nunca había ido a una primera comunión o algo así. Entonces mi mamá me dijo, no estás bautizada, entonces no puedes. Y yo, bueno, entonces no, ¿verdad? Entonces desde ahí... intento fallido. Exacto, intento fallido, pero... Otra cosa es de confesarme que también después habían como misas en el colegio, ¿verdad? Y yo iba a comulgar. Entonces, porque yo quería ser tú querías pertenecer. Sí, óiganlo bien. Quería intentarlo, no la dejaron. Sí, no, o sea, yo quería probar qué era, ¿verdad? Y era una niña, entonces yo creo que es parte incluso de la inocencia que todos tenemos en algún momento. Entonces yo iba y yo quería hacer la cola con mis amiguitos y todos hablaban de que sí, pero que había que confesarse. Pero yo creo que incluso con la primera comunión, sí, ya se puede comulgar, sí, porque es la primera comunión. Pero yo pasaba a traer la hostia y... me quiero ser uno de ellos. Exacto. Platicar con ellos, tomar un café. Entonces, sí, esa es mi experiencia y de ahí conforme fui creciendo, mi criterio estuvo siempre muy apartado de la religión como tal porque no lo tuve. Entonces siempre fui y soy agnóstica totalmente y toda mi vida he sido así. No he tenido conflicto hasta que fui mamá. Okay. Ajá, porque ya ser mamá y tener que enfrentarte al otro lado, ¿verdad? Otra familia, etcétera, ya viene otro tipo de, pues no, sí conflictos, pero no graves, ¿verdad? O sea, como a la nena hay que bautizarla, ¿verdad? Porque es parte de, pero no. Entonces decía ella cuando pueda. Exacto, entonces hasta ahí hubo un conflicto, pero de lo contrario... No ha sido un problema no pertenecer a una religión como tal. A mí me gustó mucho eso que dijiste como católico cultural, que digamos para querer tener también como que todos tengamos este común de la definición, sería como que no eran tan practicantes o que solo como hacían como los actos católicos, más no esto como ir a la iglesia como frecuentemente. Cada domingo. Por ahí va, o sea, como que era más performático. Ciertos ritos, o sea, es que a mí, o sea, y eso tal vez no lo mencioné, o sea, me encantan los ritos. Siento que la ritualidad es muy valiosa para los seres humanos, o sea, nos ayuda como a darle cierta definición al tiempo, o sea, cumpleaños, como que marcas esta inercia en la que vivimos y le vas dando cierto sentido al tiempo. Eso es lo que me gusta y de hecho todavía me gusta, pero no comulgo con la institución. O sea, cada vez es como la distancia y creo que, porque mi abuelita sí era muy, digamos, rezaba al rosario y todo, pero es como esta relación muy íntima también. Claro. O sea, y al rato pues se cuestionaba cosas que podría decir un líder religioso en un podio. O sea, sí se lo cuestionaba una señora de 80 y tantos años. O sea, era como muy crítica eso. Era bonito. Entonces siempre respeté esa ritualidad. Siempre me pareció hermosa. Sí, quería justamente como usar esa palabra porque dije, no sé si lo voy a decir mal, pero porque creo que también yo al final, bueno, de parte de mis abuelos, sí eran muy, muy católicos y hablo de ambas familias como materna y paterna. Y esto era, o sea, sí iban a misa, iban, o sea, como todo esto. Y obviamente mis
mi mamá, mis tías y también mi papá, digamos, y sus hermanos crecieron también muy católicos, pero aquí para mí es como muy importante también como contar esa ruptura en algún momento, porque, digamos, yo vengo de una familia de ambos lados como muy indígena, digamos, una de parte de Escuintla, digamos que es Pojomam, y la de Xela, que es Mam, ¿no? Y en ambos procesos, digamos, de mi mamá, mis tías y de mi papá con sus hermanos, no todos, pero sí la mayoría, comienza como a empezar también a conocer un poco más de la cosmovisión maya, la espiritualidad, y hay como para ellos sí una ruptura de creencia, de alguna u otra forma no tan drástica, pero como entender ese sincretismo que hay, entender que hay otras cosas también en las que se nos fue quitando, digamos, como poblaciones indígenas, y que entonces para eso es como muy importante ir recuperándolo, y pues yo crezco como en esa dualidad, ¿no? Como entre lo católico y entre la espiritualidad maya. Y ya yo, conforme fui creciendo, yo sí estoy bautizada. Comento, disculpa, ¿verdad? Pero a mí no me dijeron que me hicieron sin mi consentimiento. Exacto. Como muchos bautizos. Claro. También hice mi primera comunión, o sea, pero es eso como también, que también era como, bueno, ya es la edad, entonces toca llevarlos, ¿no? Como a la iglesia y que hagan su proceso. Y yo recuerdo que la confirmación, en general, como todas mis hermanas, mis primos, de parte de la familia de mi mamá, sobre todo, aquí aclaración, digamos, como que aceptamos el bautizo, aceptamos hacer primera comunión, pero la confirmación, que es como esa donde confirmas, ¿no? Totalmente claro. tu fe ante la iglesia y Jesús o Cristo. ¿Alguien me ayuda ahí? Sí. Sí. Ahí, digamos, ya no lo hicimos. O sea, yo recuerdo que en un momento mi abuelito, cuando estaba vivo, y mi abuelita también era como mi hija, hay que hacerlo. Y yo le decía, es que siento que voy a hacer algo que no puedo, que no creo, y siento que no es honesto, le decía. Entonces, fue un poco a veces como conflictivo. La chingadera, no chingadera, era como de no te vas a poder casar, y era como qué gran problema. Qué gran problema, amigos. Después, si te quieres casar, te resumen la confirmación como de problema. Yo lo pensé cuando yo me casé, estuve a punto de hacerlo y fue como no puedo. Y también me pasó por ejemplo, con lo que les estaba contando de la nena, que yo hubo un momento en que sí también dije, bauticémosla, está bien, yo puedo hacerlo, y después que ella vaya creciendo y vaya decidiendo. Pero fui a un bautizo más o menos en esa época, y el padre le pregunta a los papás, o sea, les hace, y ellos dicen, yo creo, y el otro papá, yo creo, y yo dije, yo no puedo hacer eso, no va, es lo mismo que tú estás diciendo. Sí, creo que es como tener esa ética interna de decir, no puedo hacer algo en lo que pues verdaderamente no puedo, porque también es jugar con, o sea, uno entiende que esos espacios son, pues son de respetar, sagradas también, eso como lo ritualístico, ¿no? Entonces yo dije como yo no voy a hacer mi confirmación, y luego así vino mi hermana y mi otra hermana y mis primos. Tú fuiste el mal ejemplo. Yo fui el mal ejemplo. Pero sí, porque creo que en algún momento cuando ya entendimos y toda esta dimensión de nuestra familia, el plano de hacer también otro tipo de rituales, ¿no? Como en este caso como contando el tiempo agrícola y todo, pues entendimos como o sea, creemos y nos sentimos más cómodos como experimentando esto y respetando esto y entendiendo más este otro universo que se nos ha despojado, porque para mí es parte como también de esa resistencia para nosotros, ¿no? Entonces no lo hemos hecho. Y nada, a mí en general creo que me maravilla. De hecho, digamos, en mi familia ahorita hay un sistema religioso cultural que son el tema de las cofradías. No sé si todo el mundo lo sabe, pero son estas como puedes decir, casas de diferentes santos. En el caso de Palín, digamos que es en la comunidad de mi mamá. Yo no puedo decir cuántas cofradías hay porque obviamente no me las tengo todas. Pero nosotros, digamos, tenemos, bueno, no nosotros, mi tía, que es la que tiene esposo, así de pareja ya como formal, que es muy interesante esto que hablábamos detrás de cámaras, pero o sea, sí se casaron por lo civil, más no por la iglesia. Claro. Pero tuvieron la posibilidad de darles a ellos la cofradía que se llama de las ánimas, que es el del 2 de noviembre, que es el Jesucito de las almas de todos los que qué bonito. acá. Y entonces no somos
católicos como tal, pero entendemos el proceso y todo, y también cómo eso nos hace también ser parte de la comunidad y servir a la comunidad. Exacto. Que al final lo que crea es cohesión social. Ajá. Sí. Y eso está bonito, pues, o sea, eso está súper. Forma parte de la tradición, de la cultura y demás. Sí, y que también tiene un sentido más allá, digamos, para nosotros es como, claro, hay algo que guarda, por ejemplo, todas las almas, digamos, hay un día en el que obvio, o sea, nosotros como justamente entendiendo esa dimensión, pues lo respetamos y acompañamos a mi tía en todo ese proceso. Entonces, creo que ha sido como muy bonito eso, como entenderlo más ampliamente. Y, por ejemplo, en la sexualidad, a mí me gusta mucho como contar en el área MAM, digamos, está mucho como estos baños que se llaman como los, o los temazcales, como casitas, parecen saunitas. Ajá. Y es muy lindo porque, digamos, yo creo que de las primeras veces que vi cuerpos desnudos, por ejemplo, de mujeres y hombres, y sobre todo más de mujeres cuando era niña, era cuando mi abuela decía como yo pues los visitaba, ¿no? Entonces me decía como, mija, hay que bañarnos, ¿no? Pero el hecho es como este sistema de que se genera como calorcito, no se baña bien y todo, y no te expones tanto como al frío y a la enfermedad. ¿Pero todo. solo es por baño? ¿El temazcal? Sí. Ajá, es como para no, bañarte. es como un sauna que van y que para purificarse el cuerpo. O sea, a lo mejor sí puedes también hacer algún tipo de ritual. Pero más es como un sistema, es ir a bañarte. Ah, ok. Puedes hacer otras cosas, pero es más como por bañarte. Oh, muy bien. Entonces, yo recuerdo que esa fue como la primera vez que entré así como ya muy consciente de niña, me metí y fue como de, me tengo que quitar toda la ropa y así, Ajá, y mi abuelita así como de, sí, o sea, con mucha ternura, con mucha delicadeza, digamos, respeto. o sea, nos bañamos y todo, luego fui entrando con mis primas, entonces fue como también para mí ver que tenía otras formas a partir de por ejemplo, lo maya, digamos, como esos sistemas que se siguen permitiendo como acercarte a tu cuerpo, conocer el cuerpo también de las otras personas, con este respeto, con este cuidado, y a mí ha sido como muy bonito eso, ¿no? Como entenderlo y amplificar estas miradas, más allá de tal vez de habernos solo quedado a lo mejor en lo católico. Para mí no, siento que no sé si hubiese tenido esa misma oportunidad. Si me hubiera quedado solo. Exacto, sí. Sí, porque dentro de la religión creo yo que hay se educa con mucho pudor, ¿verdad? La palabra pudor, como que no te vean, que está bien también, no es que esté mal, porque además se le enseña con consentimiento, por supuesto, se le enseña a los niños, nadie puede verte, etcétera, tu cuerpo, exacto, nadie puede tocarlo. No pueden tocar exacto, nadie, sí. Exacto, o sea, está bien. Pero esa parte que también forma parte de la familia, de enseñar cómo podemos hacer diferentes rituales, etcétera, o un baño, ¿verdad? Dentro de la confianza de mi grupo seguro, porque es tu círculo seguro. Está bien, ¿verdad? Entonces pienso que del otro lado no sé tampoco cómo se hubiera vivido, ¿verdad? Sí, es como la incógnita duda que tengo, porque creo que dentro de las cosas que uno escucha por ahí creo que hay más como este límite o que tal vez lo pude haber experimentado, pero mucho más grande, y que la verdad estoy muy agradecida de haberlo en un momento experimentado como de niña, ¿no? Como tener y ver como mucho también el juego dentro de eso, ¿no? Como el placer también dentro de ese tipo de actividades que hacía familiarmente. Exacto. Bueno, súper, yo creo que como una introducción está genial y tenemos unas preguntitas aquí en nuestra tacita tan linda. Entonces vamos a ir sacando y vamos a ir respondiendo según también como nuestra investigación o su investigación. Es que nosotros nos preparamos mucho para venir acá. Sépanlo, por favor. No venimos a hablar solo por así. Sí, es en serio. No es un juego. Entonces, ¿quién quiere sacar la primera? Y vamos a ir respondiendo todo. Es el examen final, Anita. Usted también puede responder en casa, irse respondiendo. Sí. En comentarios. Comentarios. Vamos con Rubén. Voy a empezar yo, si quieren. Ok, empezamos fuerte. ¿Cuál es el vínculo entre grupos religiosos y políticas públicas? O sea, vamos con todo. Bien, un poco, creo que ahorita entramos en materia y es el tema de cuál es el vínculo entre la religión y la sexualidad. En principio entendemos que, o sea, la religión siempre ha tenido una beta de control y de alguna forma mantener ciertos parámetros morales
para que la gente viva. O sea, son cierta lista de normas de convivencia. De comportamiento. De comportamiento, de convivencia y comportamiento. Y eso obviamente incluye la sexualidad, que es parte inherente de la vida humana, ¿verdad? Pero a ver, un tema es que los estados se han venido secularizando, digamos, desde el siglo XIX, y la religión ha pasado a ser ya no el eje de la vida pública, sino parte de, digamos, es una parte como ya no tan central, si lo podemos poner así. El tema es que pese a esta secularización, muchas organizaciones religiosas o ciertos grupos particulares dentro de, porque al final creo que también algo que hay que aclarar es que la religión es algo muy amplio, ¿verdad? Entonces hay muchísimas formas de vivirla, pero hay ciertos grupos que se han aliado con grupos de cabildeo como más seculares para empujar políticas públicas e incidir en la sexualidad de la gente. Y esto incluye acceso a derechos sexuales y reproductivos, temas de identidad sexual y orientación sexual, etcétera. O sea, básicamente mantener la moralidad que venía desde la antigüedad religiosa, mantenerla más o menos intacta, aunque obviamente ya no es así. Entonces, hay una investigación que vamos a citar ahorita de Juan Marco Bayoni, voy a hacer la cita. La secularización del derecho en América Latina no ha eliminado la influencia religiosa. En cambio, las normas legales a menudo traducen y conservan la moral sexual católica, manteniendo una conexión profunda entre religión y regulación estatal. O sea, estamos manteniendo este vínculo, ¿verdad? Y como vemos... O sea, está bien influenciado por... Se siguen perpetuando las normas, pese a que no todas las personas, obviamente los estados laicos seculares, ya no practicamos la religión. O sea, ya no vivimos... ¿Puedes explicarle al público y a nosotros secular? Secular, o sea... Secular. Igual tiende a ser muy profundo. Sí, perdón. A ver, secular es eso, que está alejado de la religión y parte como de ciertos parámetros... científicos occidentales, digamos. O sea, creo que por ahí lo podríamos entender, sobre todo aquí en Latinoamérica y en Occidente. Entonces, digamos, obviamente hay libertad de culto y como lo dijimos ahorita, hay diversas formas, digamos, solo entre nosotros cuatro hay distintas expresiones de la religión, y el problema es ese. O sea, cuando ciertos grupos muy específicos quieren mantener y empujar una agenda que perpetúa esta moral. Exacto. Aunque tú ya no lo estás viviendo, o sea, ya no sos practicante. O sea, si sos practicante de la religión y lo crees, perfecto. Está bien. O sea, viví bajo esos parámetros. El problema es cuando esto se traduce en políticas públicas. Exacto. Cuando, o sea, para mí es como más de decirlo cuando comienzan las políticas, o sea, de la religión para las políticas y de las políticas para las vidas personales de cada uno, que a lo mejor creemos definitivamente que, o sea, el Estado y la religión, o sea, el Estado debe ser laico, ¿no? Porque justamente hay algunas, por ejemplo, sobre todo esto, por ejemplo, prevención de la violencia sexual, por ejemplo. Como yo sí recuerdo mucho que en el momento la diputada Sandra Morán, en sus últimos años, digamos, ella intentó como impulsar una ley que permitiera justamente los derechos sexuales, pero también la prevención de la violencia o cómo accionar ante la prevención de la violencia sexual en niñas. Y para el sector conservador fue como muy caótico, era como, es que las van a hacer promiscuas, es que van a hacer que ellas aborten. Y nada, o sea, realmente era cómo podía integrarse la información verídica y que acompañara a estas niñas adolescentes a tomar mejores decisiones o cómo, por ejemplo, enfrentar abusos, ¿no? Que era un poco también lo que hablábamos en anteriores episodios, ¿no? Que a veces uno, al no tener toda esta información cuando literalmente está cegado, no a veces sabes que a lo mejor estás viviendo violencia o que te enfrentaron a un momento de mucha violencia también. Entonces, creo que esta necesidad de seguir como cegándonos, de silenciar, es peligrosa para crear vidas más seguras. Sí. Que, por ejemplo, tú, Meros, a mí me pongo a pensar que tú quieres que tu hija seguramente viva en un espacio donde pueda hablar, decir algo abiertamente que le está pasando y cómo ayudarla. Exacto. También entre esas cosas. Que ese es el problema, ¿verdad? Porque si hay una influencia política para todos y todas las personas, el problema es que cuando ocurre algo malo
sexual o como la violencia sexual o la agresión sexual dentro de esas instituciones no se habla, porque ya viene algo detrás que está diciendo esas cosas no se enseñan, no se hablan, no se tocan, etcétera. Entonces no se crean leyes, no se crean espacios seguros, no se crean incluso formas de denuncia, etcétera. Entonces por eso es que los niños y niñas están tan expuestos, porque no se quiere hablar de la seguridad sexual que merecen y que merecemos todas las personas, ¿verdad? Yo lo que pienso es de que, miren ustedes, yo creo que la moral es muy relativa. Y el impulsar políticas públicas desde la moral al final deja a muchas personas fuera, ¿verdad? Ajá, y ustedes por supuesto. mismos también en su momento lo decían. Y miren, lo que no se habla no se visibiliza. Y entonces al final yo me pongo a pensar, ¿verdad? De que Guatemala, decimos, ¿verdad? De que es un país laico, pero al final sus fundamentos, y lo vemos en la Constitución Política de la República de Guatemala, son religiosos. Y si nos damos cuenta, en la última Asamblea Nacional Constituyente, fue al final de puras personas de élite, religiosas, blancas, privilegiadas, ¿verdad? Exacto. Entonces, vamos a eso, de que al final no se dice, bueno, la educación debe ser laica, y ya vimos los ejemplos, ¿verdad? En nuestras propias instituciones, en donde nosotros estudiamos, una imposición de la religión, Exacto. cuando la religión es un derecho, ¿verdad? Y después los niños hacen cosas que no deben, y van a tomar la hostia. Por querer estar en un grupo social. Exacto. No, y con esto creo que también es importante mencionar que obviamente pueden ser parte de una religión, ¿verdad? Que no es que estamos, que Duar estaba mencionando ahorita que era de la élite religiosa, o sea, eso siempre va a existir, siempre va a haber grupos sociales y grupos religiosos, y estas personas son parte de y estas, etcétera, y las desigualdades y todo eso, pero ese es otro tema. Pero a lo que vamos es la influencia tan negativa que puede generar. No siempre hay espacios religiosos positivos y lo aceptamos, pero hay otros espacios que se vuelven inseguros. Entonces, y no nos dejan aprender sobre la sexualidad, que ya lo mencionamos en los primeros capítulos, que la sexualidad no solamente es sexo, no solamente es hablar de las relaciones sexuales, sino es... Bueno, incluso esta es una relación sexual, pues, porque es todo, la sexualidad es todo, y es bien interesante. Hay mucho para hablar en la sexualidad y no nos permiten hacerlo porque creen que solamente es la relación, ¿cómo sería? Coito. Exacto. Ajá, sí. Bueno, y un tema ahorita que quería ampliar, dentro de lo mismo, o sea, digamos, un nivel son las políticas públicas y otro grado es como el cambio cultural o el cambio narrativo que estas organizaciones también tienen. Entonces, dentro de nuestra investigación encontramos una investigación de Ojo Público que habla cómo establecen alianzas estratégicas ciertos grupos religiosos con estas organizaciones de cabildeo y, o sea, se dedican a difundir mensajes de desinformación en torno a la educación sexual, al control, a la planificación familiar, o sea, incluso teorías conspirativas sobre control poblacional. Entonces, y según este informe, destaca que estas redes han canalizado más de $40 millones en la región latinoamericana, utilizando la desinformación como una táctica central en sus campañas. A ver, entonces tenemos políticas públicas que no te permiten el acceso y también de este lado culturalmente, o sea, hay mitos creados que empezás a empujar. Entonces, o si uso, por ejemplo, que la pastilla del día después es abortiva, o sea, un largo etcétera de desinformaciones que sabemos que no son ciertas, o sea, que no están basadas en ciencias, sino más bien en impulsar una agenda de moral y crear pánicos morales también, porque la gente, o sea, paniquea. Yo ahí voy a contrarrestar un poco lo que dijiste y sabemos que no son ciertas. Creo que a veces es difícil saber qué es cierto, porque exacto. Cuando hay una narrativa muy bien construida, te la puedes creer, o sea, si no tienes de alguna forma ciertas herramientas para verificar si sí o no, o contenido que te pueda ayudar a esclarecer esas como nieblas, no podrías inclusive creértelas, ¿no? Claro, sí. Me pasa mucho, de verdad que a veces cada cosa que escucho de gente que dice como de, es que yo lo escuché en tal lado, o yo lo dije,
Y obviamente, o sea, para mí, desde mis criterios que creo que he ido como logrando formar, cuando medio dicen como en un país liberaron a presos para ir a otro país y así chingarle su economía. Algo así dijo él. Entonces, ¿cómo está la cara que hizo ahorita Rubén? O sea, yo cuando escuché eso fue como de... Señor, piense bien lo que está diciendo. ¿Qué está viendo? Pero es eso, o sea, creo que cuando uno no tiene ciertas como herramientas, claro, lo que escucha a primera vista, o sea, seguramente lo va a digerir y lo va a seguir replicando. Que eso creo eso es también como la otra parte. Eso es lo peligroso. Peligroso, que lo replicas. Pero sí, lo escuchas y luego te detienes un poco como a decir, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué lo dice? ¿Quién lo financió? Sí, pues sí, ¿no? Detrás de todo eso hay mucho. Entonces también como entender, bueno, es que esto seguramente lo que quieren es provocar pánico, o eso lo que quieren provocar es que esta información sí se sepa, pero de mala forma, ¿no? Entonces como que uno va entendiendo eso, pero sí creo que en pretender a veces que todo el mundo sabe cosas... Pues sí, por eso es que... Yo lo hacía en este podcast. Claro. Sí, por eso es que tenemos también nuestro tarot que vamos a jugar al final para que tengamos las herramientas, exacto, de cómo saber qué es real o averiguar, investigar y no creernos todo, porque es súper fácil. A mí me ha pasado, o sea, yo no puedo decir que yo no me he creído nada y todo lo verifico. Mentira. O sea, más de algo he visto y uno, tal vez me pasa mucho como con las enfermedades, no sé si a ustedes les pasa, soy un poco paranoica con eso, y que algo y que si sientes esto puede ser tal cosa, y al final es desinformación, o puede ser cierto, pero no es así, ¿verdad? Todos suponemos, ¿verdad? O sea, cuando tenemos, no sé, una manchita, ¿va? Ajá, y bueno, es cáncer de piel. De tal y tal, la pomada de no sé qué, o, es, cáncer de piel. Entonces empezamos nosotros como que fuéramos médicos, también. Exacto. Igual pasa con la religión y la sexualidad cuando lo vemos en las redes sociales. Hay muchos grupos, pues, que también ya usan esos medios para difundir sus creencias, ¿verdad? Y no está mal, claro, pero no todo lo que se sube es cierto, y muchas personas, hay de todo. Puede ser con el afán de crear daño, puede ser incluso porque no tienen tampoco la información correcta, y de todo puede ser. Entonces siempre es importante que podamos verificarlo, ¿no? Y miren, y se convierten tan mediáticos que cuando nos damos cuenta ya es un discurso de odio masivo. Sí, es que no hemos entrado a eso. Contra la diferencia, o lo que creemos que es diferente a nosotros, y nos damos cuenta, y es bien interesante porque al final muchas veces los fundamentos son la religión y la fe, y Dios no permite eso, entonces no tienes que ser así, o Dios te va a castigar, y entonces empezamos, ¿verdad?, a ponerlo como un fundamento que tal vez muchas veces no está bien, ¿verdad? Exacto. ¿Vas a agregar otra cosa? Sí, un último, solo para citar un ejemplo como muy puntual de este año. Sí, no sus cosas que están diciendo al aire. No, me encanta, no, está bien, pero me jameron el espacio. Te estamos bulleando mucho. Este no es un espacio seguro por un Rubén. No, sí. El tema, ¿se recuerdan de estos bulos de Imán Khalif, no lo sé pronunciar, la boxeadora, que durante los Juegos Olímpicos empezaron a tirar estos bulos sobre su identidad de género. O sea, que estaban diciendo que no era, cito, biológicamente mujer, y que era hombre y había hecho una transición, lo cual era totalmente falso. O que se inyectaba hormonas, o sea, porque y esto sí surgió de grupos conservadores religiosos. O sea, hay como toda una red que empezó a empujar esta narrativa de forma organizada, y mucha gente cayó. O sea, mucha gente que tal vez, o sea, y lo que buscan a veces estas narrativas es seducir como a la audiencia que no está tan... Bueno, que normalmente no tenemos el tiempo. Si se dan cuenta, casi nadie tiene... A menos de que te dediques a medios de comunicación y estés en el rollo, te dedicas a verificar la información. Pero alguien que tiene un trabajo en otra cosa de oficina, está viendo el Instagram durante su tiempo libre, solo va a ver la noticia y decir, ok, ahora tienen a hombres boxeando con mujeres. Y a veces ni la noticia, el titular. No leen todo. No, y como, no hay una información científica, o sea, o no tenemos la preparación médica o científica en el tema, entonces llegamos a dudar, ¿será que sí tiene más testosterona? Creo que era lo que decían, ¿no? Sí. Que tiene más testosterona, entonces
eso será, la pone... y que se suma a que tú la mirabas a ella y parecía diferente, o sea, no cumplía el estándar de mujer. De mujer. Exacto. Y eso es muy peligroso, ¿no? O sea, como que pareciera que lo que no cumple en ese canon, entonces está malo. O sea, así no debe ser y lo castigas y lo sancionas. Y entonces creo que es un poco como lo que... estigmatizamos y después discriminamos. O sea, llegamos hasta eso. No, y en el fondo hay un discurso de odio, lo que estás diciendo, súper transfóbico, que busca estigmatizar, criminalizar y atacar. Y lo que decías es como curioso, porque al final un poco demuestra que, o sea, culturalmente hay una acepción de lo que es ser mujer. Entonces sí es algo cultural, porque para ellos dejaba de ser mujer en cuanto no cumplía con estos parámetros, digamos, a pesar de que ella se identifica como mujer, toda su vida la vivió como mujer y, o sea, solo cumplía, o sea, se miraba como masculinizada y por eso, y el tema, y también es interesante porque, bueno, hay otros casos y podríamos entrar muy profundo al tema del deporte, pero digamos, hay mujeres que naturalmente tienen niveles de testosterona más altos y por lo mismo las obligan a bajar. Había una corredora, y eso creo que lo podemos poner en la cita después, hay una corredora keniana, creo, que tenía está en la naturalmente... descripción. Va a estar en la descripción. Sí, lo voy a buscar y lo voy a incluir. Que tenía naturalmente niveles de testosterona más altos y la obligaban a bajarlos, o sea, artificialmente. Y el tema con la testosterona también es que no es algo permanente, o sea, nuestros niveles de hormonas durante el día cambian. O sea, incluso... hombres cis no tenemos todo el tiempo, todo el día, o sea, los mismos niveles de testosterona, sino van variando durante el día. Las mujeres incluso mujeres cis también pueden tener niveles de testosterona más altos o más bajos. En fin, es todo un gran tema, pero el punto es que estas narrativas finalmente lo que hacen es dañar y buscar marginalizar a ciertos grupos. Exacto. Podría agregar yo también algo más, pero vamos con otra preguntita, porque si no... Porque no sé cómo vamos con tiempo. Vamos bien, ¿o no? 40. Ya llevamos mucho. Ok. ¿Es posible reconciliar nuestras prácticas religiosas con nuestra sexualidad? Cabal, estaba yo leyendo algo aquí de la información. Bueno, para empezar, yo quería agregar algo al inicio de que cuando estábamos hablando de nuestro acercamiento, nuestra vivencia, experiencia con la religión, que yo entonces no tenía como mucho que decir acerca de mi sexualidad y la religión, porque según yo, sí, es cierto, puede ser que si lo pienso y lo analizo más, hay algo por ahí, pero como no viví en un ambiente tan religioso dentro de mi hogar, no tengo algo muy fresco, ¿verdad?, para compartir. Pero yo creo que, por ejemplo, incluso estaba leyendo que hay un sacerdote que habla sobre cómo hacer espacios para la comunidad LGBT, porque lo hablábamos fuera del podcast, que al final la religión, dentro del cristianismo, los creyentes de Jesús, pues hablan de que Jesús era amor y vino a enseñar sobre el amor, sobre la aceptación de todas las personas. Entonces, hay también uno, por ejemplo, de Robert R. Carter, que es el sacerdote católico y activista por los derechos LGBT. Y yo me imagino que muchas personas que están dentro de la comunidad cristiana incluso han de estar en contra de lo que estas personas hacen, porque es difícil desaprender. Súper difícil, pero si una persona que está tan metida en la religión como, o sea, creyente, practicante e incluso parte de toda la organización como tal, todos podemos hacerlo, ¿verdad? Como abrir más la mente y reconciliarlo. Al final pienso yo, desde mi perspectiva, viene desde el respeto. Claro. El respeto de todas las personas, que todos merecen respeto, todos merecen un lugar laboral, social, incluso de la sexualidad, ¿verdad? Pero yo como en ese sentido no sé, tendría que, tal vez escuchándolo se me va a venir algo a la mente. Él ya falleció, de hecho, digamos, creo que este padre Robert... justo, él fue muy emblemático, sobre todo porque miraba que no había espacios para las personas LGTB que eran creyentes. O sea, un poco como lo que Eduardo decía, yo creo,
pero que a lo mejor se alejaban de la iglesia como institución porque no se sentían al final cómodos, seguros ahí, y él comienza como a crearlo, y también lo hace mucho porque comenzaron como muchas personas a no tener espacios para ser acompañados cuando, por ejemplo, sabían que eran como VIH positivo, y entonces qué hacer en eso. Entonces, a mí este personaje me parece como muy amoroso en ese sentido, claro, porque crea estas redes, justamente decir, tenemos también derecho a creer. O sea, esto que decíamos, o sea, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos está el derecho de libertad de creencias, ¿no? Entonces, es eso, básicamente. Lo que hizo fue como apoderarse de este derecho y decir, también las personas gay, lesbianas, trans, y etc, de todas las demás letras, pues tenemos exigencia de este espacio y queremos serlo sin ser juzgadas, y gozar también del ser creyentes, ¿no? Exacto, sí. Sí, miren, yo creo que a veces se nos olvida de que todos somos seres humanos, o sea, y todos al final tenemos cabida en esta sociedad, y cuando algo es diferente nos cuesta aceptarlo y queremos como imponernos sobre esa persona para que piense igual. Y miren, esta sociedad está cambiando, y lo hablábamos mucho fuera del podcast, en donde decíamos, y yo les decía, esta sociedad, al final la religión está perdiendo a muchas personas porque no se está adaptando a estos nuevos pensamientos y a estas nuevas juventudes que están pensando diferente, que se están cuestionando y que están diciendo, ¿verdad? ¿Realmente esto es para mí? Y a mí me pasó, ¿verdad? O sea, yo me cuestioné mucho. Yo soy la misma historia que tú, que al momento de hacer la confirmación, yo me salí, que al momento de hacer mi confirmación, yo dije, bueno, no, o sea, yo no, realmente no voy desde ese enfoque, sino que mejor voy a investigar, voy a a aprender un poquito más, ¿verdad? Para poder tomar una decisión. Exacto. Entonces, al final es eso. ¿Cómo he llevado yo mi sexualidad? Es difícil, ustedes, porque realmente estamos en un entorno súper religioso, como lo decía desde el inicio, en donde, por ejemplo, yo con mi novio vamos a procesiones y a mí me gustaría ir de la mano con él, y yo veo a parejas heterosexuales que van agarradas de la mano. Y nadie dice nada. Y a veces hasta veo a mujeres agarradas de la mano que son pareja y también nadie dice nada porque estamos tan tal vez sí, pero es que es más normal que las mujeres se agarran de la mano porque son amigas. Se les permite. Pero ver a dos hombres agarrados de la mano en una procesión, Jesús, sería el escándalo del mundo, ¿va? O sea, es que y es horrible, y sientes la mirada de la sociedad sobre ti, y es hasta cierto punto como... Y sí se siente. Feo. Sí se siente. Claro. Y se siente feo. Y al final es eso, o sea, que aceptemos que todos somos diferentes, ustedes. Otra cosa que a mí me causa mucho problema es de que la iglesia busca el ideal de familia perfecta. Cuando en Guatemala ya no existe, ustedes, realmente. O sea, y peleamos mucho a que dos hombres cuiden a un niño, que dos mujeres cuiden a un niño, pero no peleamos a esa madre soltera, no peleamos a esa abuela que tuvo que aceptar que sus dos hijos, que la pareja, ¿verdad? Que la mamá y el papá viajaran a los Estados Unidos o viajaran a otro país. Y que es un adulto mayor. Entonces, no peleamos eso, peleamos al final lo que nosotros desde nuestras creencias erróneas, ¿verdad? Vemos diferente y no aceptamos. O sea, y como tú lo decías bien, Dios y Jesucristo vino a dar el ejemplo a este mundo de amor. Si no, culturalícense bien, lean bien la Biblia y vean, o sea, realmente veamos quiénes rodeaban a Jesús. O sea, era una mujer prostituta, hablamos trabajadora trabajadora sexual, perdón. Corrección. Unas personas proxenetas, pecados, o sea, todos al final somos pecadores, ¿verdad? Y eso es a lo que quiero llegar, que al final Jesús se hizo hombre y vino a este mundo, a eso. Sí, o sea, dentro del cristianismo y bueno, y hay muchas formas de interpretar la Biblia también, y se ha hecho mucho a conveniencia de algunos grupos, ¿verdad? O sea, se le puede dar muchas vueltas porque incluso yo no conozco la Biblia, o sea, yo no puedo hablar desde eso, pero sé y he escuchado personas que hablan de que no, que dentro de la Biblia se habla de dos hombres o de dos mujeres, pero otros vienen y dicen, no, pero no es eso exactamente. Lo que se refiere es tal, y lo cambian, ¿verdad? Yo no puedo como citarlo porque no lo conozco, pero
o sea, se presta a muchas formas de interpretación y como dice Eduard, yo creo que lo más importante es leerlo, investigarlo y también cuestionarlo. Y al final nos convertimos como en selectivos. Selectivos con, esto sí lo hago y no es pecado y esto no. Y también lo hablamos. ¿Y por qué esto sí, esto no? Si nadie se da cuenta, no es pecado. Y vivo bien sin culpa. Y vivo bien sin culpa. Y llegamos a ese sentimiento tan feo a ustedes, que es la culpa. Y bueno, aquí hay algo bien bonito que tenemos sobre, por ejemplo, los mormones, ¿verdad? Que ya hay grupos dentro de las organizaciones religiosas que buscan, así como lo que estábamos hablando de Robert, ¿verdad? Se llamaba, sí, Robert, que buscan incluir a todas las personas, ¿verdad? Que buscan que las familias y las personas que están alrededor en la comunidad sean aliadas de la comunidad LGBTIQ+. Entonces promueven la aceptación, el amor, la autodeterminación desde un enfoque que integra toda la espiritualidad de la identidad de las personas. Entonces yo creo que eso es algo que debería de darse en todas las religiones. Puede ser que estamos en un camino hacia eso, ¿verdad? Un poco lejos. Pero un poco lento, pero podría ser, ¿verdad? Sabemos que en diferentes espacios se da. Y yo creo que hay mucha resistencia por lo mismo que les decía antes, ¿verdad? Cuesta mucho desaprender al final. Los dos así, última intervención, vamos con la siguiente. No, que yo lo que sí iba justo a resaltar de lo que mencionó Eduard es este hecho de que las sociedades son muy cambiantes y es así, o sea, la tecnología está cada vez evolucionando, o sea, las sociedades cada vez evolucionan también y buscan, al final es como vamos creando estas, no sé si cómo decirlo, como actitudes o prácticas dentro de la sociedad que nos permitan pues vivir como mejor, ¿no? O sea, como cómo me puedo sentir más segura, cómo me puedo sentir más representada en un espacio también, o sea, creo que es como parte de lo que va evolucionando para bien, ¿no? O sea, así como, por ejemplo, estamos pidiendo que hayamos más mujeres en espacios de toma de decisión, es parte de esa evolución que exigimos y queremos y necesitamos para, por ejemplo, construir sociedades más incluyentes. Este hecho que queremos, por ejemplo, a más poblaciones indígenas, dentro también del cabildeo de tomar decisiones, o sea, o que la niñez también sea tomada en cuenta a la hora de tomar, de programas, ¿no? Que se van, de educativos, o sea, como al final es esto de decir todos y todas tenemos el derecho de ese espacio y merecemos escucharnos y entendernos y pues ir creando las mejores, no reglas de convivencia iba a decir yo, pero sí como las mejores pero casi las mejores prácticas sí. Que ya vimos que los extremismos no nos han llevado a nada bueno. Claro, no, y yo creo que lo más valioso, bueno, desde mi perspectiva, creo tal vez sí, de las religiones es este sentido de identidad y comunidad que forjas. O sea, yo la última misa a la que fui, y fue este año, que fue por la muerte de mi abuelita. O sea, yo no practicante, pero ella sí, y un poco como para honrar eso, fuimos y lo que me pareció fascinante es como este tercer espacio, o sea, que no es ni tu trabajo ni tu casa, sino es un espacio de congregación. Claro. Que llegaste, juntás con gente, con los vecinos y platicas un rato. Y eso es valiosísimo para la cohesión social. Pero el problema, y ahorita voy a citar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, es la importancia de garantizar que la libertad de religión o creencias no sea utilizada como justificación para violencia, discriminación contra personas de la comunidad LGBTQ+ y cualquier otra forma de expresión. O sea, creo que eso es lo más importante. Vos puedes vivir tu fe, tu creencia sin dañar a otras personas. Y eso es lo que estos movimientos más progresistas en torno a la religión están buscando, ampliar, no cerrar, o sea, no crear muros, sino crear puentes, ¿verdad? Y a mí me parece muy importante también, Rubén, que tal vez ahorita que nos estamos escuchando, me estoy escuchando también, es como que estamos hablando mucho de la comunidad LGTB, pero también digamos como para muchas feministas o mujeres, tal vez que no se define como feministas, pero sí como pro de los derechos de mujeres, también han criticado de cómo en un momento la religión también pasa a ser este espacio como muy atador y de mucha culpa y de como muchos también mandatos que una debería de
perseguir, pero que también una pues quiere explorar otras cosas, ¿no? Claro. Y cuando digo explorar, no estoy hablando solo de lo sexual. Sí, no, Estoy hablando de explorar a lo mejor a que mi maternidad la voy a ejercer de otras formas, o que primero quiero estudiar y viajar por el mundo y luego me voy a dedicar a otra cosa, o que mi maternidad va a ser adoptando, o que no voy a ejercer la maternidad. Exacto. O sea, como todas esas cosas, como también esas libertades que también como mujeres creo que buscamos. Y eso nada más quería como acotar a la situación. Sí, sí, me parece súper. Bueno, igual hay más información sobre el tema y que podemos ir agregando y vamos a agregar en la descripción para que la lean, por favor. Ay, ¿yo por qué saqué? Yo ya había sacado. Sigo ahí viendo las... Perdón, pero para que lean la descripción, por favor. Bueno, chicas, chicos, la siguiente pregunta dice, ¿te has sentido segura en los espacios en los que te desenvuelves? Como poniendo, o sea, la religión y los espacios. Claro, pues bueno, les cuento. En la familia, no mucho. Mi mamá es fanática religiosa, entonces el lidiar con eso es como muy complicado y es muy complejo, porque al final, una vez ella llegó a decirme, yo te amo a ti, pero no amo el pecado. Y entonces si nos vamos, para mí, bueno, ¿verdad? A la definición de amor, ¿verdad? El amor es aceptar al otro tal y como es. Entonces es como duro y es difícil el creer que yo soy un pecado, ¿verdad? Entonces nos vamos como a esa doble moral de que hago, pero no dejo hacer. O sea, es como bien complicado. En mi familia, gracias a Dios, mi papá, que lo amo mucho, siempre me aceptó, mis hermanos también, he sentido esa apertura. Yo desde la adolescencia, mis papás me dijeron, va a ser una etapa. Bueno, mi mamá me dijo, va a ser una etapa. Ya duró más de 12 años, realmente. Y bueno, y desde que te diste cuenta. Claro, iban a ser décadas, ¿verdad? Entonces, voy a eso. Gracias a Dios, soy una persona privilegiada, ¿verdad? Donde mi primer trabajo fue con comunidad LGBTIQ+, que me ayudó. Y miren, ustedes, me abrió el panorama totalmente. Pero hay muchas personas de la comunidad LGBTIQ+, que les toca muy duro. Tienen esa oportunidad, ¿verdad? Y que sufren en sus casas discriminación, en la sociedad discriminación. Entonces son constantemente discriminadas, que prefieren nunca salir del closet y estar ahí. No, o se alejan de su grupo, porque a lo que íbamos, ¿verdad? Como no hay espacios seguros o no se crean esos espacios porque está mal, entre comillas, entonces se alejan de su familia, se van. Sí. Exacto, y eso es doloroso, es difícil. Nosotros en la organización en donde he trabajado, ¿verdad? Hemos atendido esos casos ustedes y hay de todo, pero miren, de todo. La poca tolerancia creo que es como el gran enemigo para la comunidad LGBTIQ+, y no solo para la comunidad, sino que también, como tú lo decías, para las otras minorías, que no son minorías realmente, sino que son mayorías, pero que se les han venido constantemente vulnerando los derechos humanos, que ya lo normalizamos. Y nos han hecho minoría porque no hemos salido a esos espacios, ¿verdad? Por eso somos minoría, porque no nos dejan ser parte de... Y luego luchar por la reivindicación de los derechos es como, ay, es una rebelde, o ay, es un rebelde, ¿verdad? Y no, o sea, y a mí me causa mucho como conflicto cuando dicen, ay, los derechos de la comunidad LGBTIQ+, como que fueran derechos ajenos, ¿va? O como que yo soy hetero y esos derechos no me competen. No, nos competen a todos y todas. Humanos al final son de todos y para todos. Exacto. ¿verdad? Sí, eso, o sea, al final los derechos no son como este juego de suma cero, o sea, de que si yo obtengo un derecho, me lo vas a quitar. O sea, al final, entre más acceso a derechos tengamos como colectivo, como civilización, vamos a estar mejor, o sea, como humanidad, entre más gente tenga acceso a los derechos. Es muy cruel, creo yo, porque aquí hablamos como de los derechos en un país en el que creo que muchos de esos derechos se nos vetan o ni siquiera tenemos acceso. Creo que es más, también creo que por eso... Para mí, digamos, ahorita se me hace sentido estar hablando de los derechos porque es exigir lo que aún ni siquiera tenemos. Exacto. O sea, ni siquiera podemos hablar de me están restando derechos porque ni siquiera los hemos tenido todos. O sea, como el derecho a la vivienda o a la salud. Así que
todavía no pueden hablar de suma y resta porque ni siquiera nos han... Y hay personas, una vez yo estaba hablando de salud y educación, de que nos restan como ese derecho, ¿verdad? O no nos y lo dan. me dijo la señora, es que yo tengo un centro de salud en mi barrio, ¿va? O en mi comunidad. Y yo, pero ese centro de salud realmente tiene una ginecóloga, realmente tiene un medicamentos, dentista. tiene dentista, ajá. Y entonces vamos a que, sí, o sea, te doy pero una pincelada de tu derecho. Exacto. Cuando no debería de ser así. Y cuando hablamos de educación, hablamos de una educación integral y laica, ustedes. Y nos damos cuenta de que en Guatemala no pasa. Exacto. Voy a preparar el último polvito en esta tacita china, porque ya se nos... Ya no hemos ahondado tanto, pero es que el tiempo, bueno, yo creo que se va a valer un poquito más largo porque es el último de la temporada. Sí, porque ustedes se lo merecen también. Me encanta. También, bueno, no sé si se dieron cuenta, pero hoy no está una persona que es parte del equipo también, que es pequeño Linda. detalle. Le mandamos Y le mandamos un saludo. Tú sabes por qué me estás sacando. Pasa otro contratiempo, no podemos cancelar este episodio. Pero esto también estamos representándola a ella. Está Un abrazo. presente. Sí. Un abrazo, besitos. Síganla. Dice, ¿cómo influyen los conceptos de pureza y pecado en la percepción de la sexualidad? Híjole, sí, está. Eso es lo que les decía. Yo creo que si me hubiera quedado como solo en la parte seguramente católica, ese baño, por ejemplo, las duchas que tenía con mi familia, mis primas y mi abuela, lo hubiera visto muy como aberrante, ¿no? Y me hubiera llevado la culpa. Creo que es eso, creo que para mí limita mucho como entender lo que te está pasando, lo que estás experimentando. Por ejemplo, yo no sé si, estoy pensando mucho como yo conté mi experiencia, por ejemplo, con mi primer beso, ¿no? En el episodio, creo que fue anterior. Yo mi primera vez. Yo solo he dicho que fui a comer hostias. Bueno, pero mi primer beso fue justamente cuando yo tenía 9 años y fue con una persona que estaba alcoholizada, mayor. Y entonces, digamos, si lo veo de la pureza, es como de la pureza de una niña, ¿no? Claro. Pero más que eso, por ejemplo, para mí después es entenderlo también en el sentido de me vulneró Por mi derecho supuesto. de consentimiento, mi derecho también a poder, que esa experiencia en algún momento hubiese sido más placentera. Claro, y más como, o sea, ¿saben? O sea, creo que también me ayuda. Entonces, cuando yo amplío como no sé, iba a decir el fenómeno, pero no, que amplío como mis conocimientos, mi información, me doy cuenta que va más allá de solo quedarme como con este sagrado, sino como de yo también merezco cosas más dignas, más placenteras, más lindas, experiencias donde me sienta cómoda, ¿no? Entonces, si solo me quedaría como en este ámbito de pureza, creo que me cerraría a poder sentir placer, y placer, otra vez voy a decirlo, no solo sexual, sino placer de la vida, de libertad, ¿no? Entonces, a mí me siento que por ahí y esto, por ahí es que yo la agarré para leerla. Yo creo que ese tema pues abarca mucho más que solo la religión, porque creo que todos hemos vivido alguna experiencia así de abuso en algún momento de nuestras vidas. Tal vez, no quiero generalizar, pero puede ser que más las mujeres, yo sé que los hombres también están vulnerables por supuesto que estoy consciente de eso. Yo creo que la pureza también influye mucho. Es que a mí me cuesta un poco dar un ejemplo, pero yo siento que como yo viví tan alejada otra vez de la religión, como que nunca me dio, o sea, fue como, culpa, nada. Sí, claro. Entiendo. Sí, o sea, nunca hubo esta lucha entre lo que estoy haciendo está mal porque no voy a ir al cielo o porque tengo que llegar virgen y pura al matrimonio, por ejemplo, etcétera. Creo que ese es un concepto que se usa mucho. Es bonito y aceptable, o sea, Ustedes también, porque al final, la religión te hace sentir esa culpa, el no sentirte puro ustedes y el no eso es como emocionante, ¿no? O sea, es como
como feo ustedes. Sí. O sea, la culpa es un sentimiento muy feo. Sí. El no sentirte puro es un sentimiento feo. Y el sentirte un pecador también es un sentimiento feo ustedes. Entonces, son palabras bien cargadas socialmente, que al final el que tú disfrutes de tu sexualidad. Yo creo que la culpa se siente mucho, o yo puede ser que la haya experimentado alguna vez, cuando pienso que estoy haciendo daño a alguien más, a un tercero, o a una persona cercana, no sé. Siento que la culpa podría ser más como por ahí porque estoy faltándole el respeto a otra persona, pero hacer algo con mi cuerpo, con mi consentimiento o con mis decisiones, mi vida, etcétera, no debería generar esa culpa, ¿verdad? Y es lo que tú dices. Al contrario, sino que es autoconocerte a ti mismo y quererte a ti mismo. Porque al final yo lo miraría como un antónimo, ¿verdad? O sea, el no sentirte puro con no quererte a ti mismo. Claro. ¿verdad? O sea, hay una frase de la teóloga Marilu Rojas que, bueno, esto justamente como es mujer, ella lo analiza mucho desde esa perspectiva, ¿no? Que dice que la culpa es una herramienta de control religioso que nos impide a las mujeres pensar, tomar decisiones. Es un poquito como lo que va ahí en Mel, me hace sentido como, justo, o sea, si yo tengo culpa, entonces no voy me voy a limitar como a ciertas cosas, a experimentarlas o a tomarlas como con información más segura, Eso, confiada, la información. y que yo me sienta, como que estoy bien, o sea, no hacerme daño, ¿no? Creo que al final es eso, como intentar experimentar las cosas sin lastimarnos. Exacto. Y yo, bueno, sí iba a acotar por ahí que al final esas narrativas se les imponen a las mujeres, porque a los hombres hetero, cisgénero, no les pasa eso. O sea, A Rubén no le pasa. a mí nadie. No, o sea, pero. O sea, Ay, no, pobre Rubén. ¡Qué señor! Sí, edadismo, discriminación, está bien. No. Pero, digamos, no lo experimentamos de esa forma tan intensa. No, o sea, claro. yo no me sentí culpable adolescente explorando mi sexualidad. O sea, no. Bueno, aparte de que, bueno, tal vez también hablo un poco desde el punto de vista de Mel, que no está en un entorno religioso, pero quizás hay niños, adolescentes que crecen en entornos religiosos que sí hay culpa, digamos. Sí. El tema de la masturbación y estas dinámicas, Sí. pero es menos, creo que es más Sabemos atenuado. una anécdota que nos acaba de contar. Ajá. Quizás las agregamos en la descripción si nos permiten. No sé. No, si tenemos más tiempo podríamos contarla. Pero sí, es muy diferente, digamos, tal vez dentro de un contexto religioso intenso, esta culpa es más o menos pareja, obviamente más hacia las mujeres, pero en contextos no religiosos los hombres no lo viven, o sea, si somos honestos, y en contextos no religiosos las mujeres sí pueden llegar a sentir culpa por la sexualidad. O sea, exacto, sí. Sí. Y también porque no se habla de la sexualidad del hombre, o sea, es como un tema menos tratado. No sé, es como el cuerpo de la mujer, como... porque es ese control sobre nuestros cuerpos. Exacto, Las que tienen que controlar son a las mujeres, ¿no? Los varones. Esa es la divinidad del cuerpo. O sea, yo creo que cualquier cuerpo de hombre, mujer, trans, etcétera, cualquier persona, su cuerpo es divino al final. Pero el de la mujer está como en esta virginidad al final, porque nos educan desde una entidad o desde una persona dentro de la religión que fue pura y que llegó pura y que fue la madre y es ¿verdad? Interesante porque a la mujer nadie le cuestiona, por ejemplo, si llega virgen al matrimonio o no. Perdón, al hombre. A la mujer sí se le cuestiona mucho. Sí. Y voy a citar a una feminista, Gerda Lerner, eso lo vamos a agregar también en la descripción. O sea, ella, pues, este libro del origen del patriarcado, que habla de que esto, o sea, sí tiene un origen histórico. Es un poco, o sea, la transición a las sociedades agrarias y feudales a capitalismo, o sea, y el sentido de la propiedad privada, se necesitaba que los hombres tuvieran certeza y garantía de quiénes eran sus hijos para heredarles. Ajá, o sea, hay un proceso histórico ahí bien definido. Bueno, viene la monogamia también. Exacto, porque, digamos, esto, o sea, la construcción de la vida era más comunitaria. Digamos, una mujer podía tener hijos de distintos hombres dentro de la comunidad y toda la comunidad cuidaba a los hijos. Entonces, esto también tiene como
una marca histórica ahí que tenemos que entender. Y si surgió en la historia, se puede cambiar. Y eso que estás hablando de como de la historia occidental, o sea, claro. También, por ejemplo, podríamos empezar a explorar como un poco cómo era la familia dentro del territorio mesoamericano o más al norte, o sea, y vamos a encontrar muchísima más diversidad y no necesariamente una sola forma de hacer. Y esa diversidad se quedó en el olvido por la misma, ¿El mismo control? el colonialismo. No quería decir otra palabra. Esa era la palabra que estaba buscando. Entonces se quedó por eso en el olvido, porque vinieron los colonizadores y venían con la religión. Claro. La religión que aquí no existía, Sí, ¿verdad? ahora es un gran sincretismo el que existe. Claro. Es una performance. Ajá. Exacto. Porque, o sea, al final predomina, pero al final los pueblos originarios continúan también. O sea, Ajá, es sí, una sociedad sí. en donde convivimos todos y en donde todos tenemos que buscar el buen vivir. A mí me gustaría como en este pedacito nada más solo decir que invitarles a todos y todas que investiguemos más sobre el sincretismo de Maya, ¿verdad? La cosmovisión y todo eso, porque como tú decías, o sea, tenemos como la religión que vino del colonialismo, pero nuestros antepasados y todo eso creo que es importante mantenerlo. Otros países centroamericanos que cabal estaba platicando hace poco con una persona costarricense que no lo tienen tan arraigado y que todavía en Guatemala lo tenemos. Yo sé que hay muy pocos espacios no se les ha dado la visibilidad, pero pienso que como guatemaltecos podríamos investigar más, podríamos conocer más para mantenerlo. Y yo creo que es importante mantener esa parte. Sí, porque está acá, o sea, creo que yo solo creo que sí haría como esa salvación de que no es algo que quedó en el pasado, sino que está acá. Exacto. Está acá, ¿no? Ajá. Y es solo voltear la miradita. Exacto. Y conocerlo, aceptarlo, hacerlo parte de nuestra comunidad. Bueno, vamos entonces con nuestro juego del tarot. Que el tarot, en realidad estamos hablando de religión y el tarot en la religión pues no es muy bien visto, ¿verdad? Porque es la adivinación y todo eso, pero nosotros hicimos un tarot de la verificación, o sea, vamos a sacar una carta y vamos a explicar de qué trata y cómo podemos verificar la información. Eso es como el punto principal, aprender o tener herramientas que nos sirvan para decir, esta foto será real, esta noticia es real, el titular, este artículo viene de una página confiable, etcétera. Entonces yo lo voy a... Yo pensé que ibas a decir así como en la religión no se ve bien el tarot, pero... No, con respeto, estoy explicando que era una herramienta didáctica, por eso fue que lo usamos. Claro, y bueno, nosotros nunca me han leído las cartas, ¿a ustedes sí? Sí. ¿De verdad? Sí me han adivinado, Así que si la persona que me leyó las cartas está viendo esto, me manda un fuerte abrazo. ¡Qué recha me siento! Es la moda ahorita. Bueno, aquí las vamos a tirar. ¿Cómo las tiran, verdad? Sí, no, te dicen, tienes que elegir 4 cartas y entonces sobre esas 4 cartas pero solo tenemos 5, entonces tienes que elegir una. Va. Una. Vamos a elegir Tu suerte. Yeah. Nosotros tenemos nuestro glosario. 2 que dice conectar con el más allá. ¿Qué es eso? Redes sociales. Redes sociales. ¿Alguien lo quiere o lo digo yo? Dile tú. Bueno, para comprobar perfiles de información falsa en redes sociales, usamos la búsqueda avanzada en X, la red social X, y en Facebook, Who Posted What. Entonces, esas son como, vamos a dejarlo también en la descripción o aquí en un cintillo para los que nos están viendo. De esa forma podemos averiguar si algo es real en Facebook o en X. Es más como para redes sociales porque en redes sociales todas las personas, cualquier persona puede subir información y no siempre es real. Muchas veces es falsa o es manipulada o está hecha, tergiversada. Entonces, con esas 2 herramientas podemos saber si es real o no. Creo que, bueno, ahí dice que es para Facebook. De todas formas, también en la descripción hay un link donde están y donde pueden encontrar todas estas herramientas de una página española que se dedica a desmentir los bulos, ¿verdad? Y habla sobre todas estas herramientas. Entonces ahí podrían encontrar para otras redes sociales
y todo esto está verificado por esa página. Ya son más herramientas. Me resonó mucho, por ejemplo, también un medio que se dedica como a verificar información en Guatemala, digamos, es Fáctica. Está en redes sociales, así lo pueden encontrar, Fáctica GT, creo que está, que es es como el área de verificación de Agencia Cote, que es un medio de comunicación. Y es bien chileno porque creo que hace, o sea, la información como bien puntual te la da así como por qué no es, porque es falsa o por qué no es verídica o por qué sí es real, porque también hay a veces que pueda que uno vea la noticia y es como de no, hombre, es mentira y a lo mejor tiene algo de verdad. Entonces, Fáctica GT también creo que es súper, gracias. Bueno, estamos terminando este episodio que es nuestro último episodio de la temporada. Pienso que para despedirnos podríamos decir algo de cómo nos pareció esta temporada. 6 episodios, dices tú. Sí, no sé, alguien que quiera agregar algo para ya terminar. Como que no nos queremos ir, ¿verdad? ¿Quién quiere empezar? El blanco. Me refería al... ¿Cómo se le podría decir en lugar de blanco? El objetivo. El objetivo. Al punto. Rubén fue el objetivo hoy, perdón. Nada, con mucho agradecimiento porque fue una experiencia lindísima trabajar con esta gente tan linda y nada, gracias por escucharnos y esperamos volver a una segunda temporada. Vamos a organizar por ahí, ver si conseguimos. ¿Quién nos quiere donar? Guiño, guiño. Mira, espero que hayan disfrutado esto tanto como nosotros lo disfrutamos. Fue una experiencia maravillosa y pues utilicen todas las herramientas que les hemos compartido. Y como estamos hablando con la verdad. Sí, sí, yo también me siento súper agradecida. Pienso y estoy segura de que fue una experiencia súper bonita poder conocerles, ¿verdad? Yo a Rubén ya lo conocía de un tiempo, pero conocerle a Linda, a Quetza y a Duar ha sido increíble. Hemos conectado de muchas formas y de formas muy sanas y nutritivas. Nos hemos nutrido entre nosotros y así fue un proyecto muy cansado, la verdad. O sea, no voy a decir que no, es un trabajo bastante arduo. Entonces esperamos que les haya gustado mucho porque nos esforzamos, le pusimos mucho amor y por eso compártanlo. Entonces que sí. les digo que lo compartan. Así me siento muy agradecida también. Qué bueno. Pues, en mi mente tenía que decir eso. No, qué bien. No, miren, yo creo que el mejor consejo y estas palabras de despedida no mucho me gustan, ¿verdad? Pero, sí, como ustedes decían, fue un proceso hasta cierto punto largo y todo, pero creo que aquí está el resultado, ¿verdad? Y el resultado es de que ustedes lo disfruten, de que ustedes también verifiquen la información y que nos cuestionemos, o sea, creo que a eso voy, de que nos cuestionemos lo que vemos en redes sociales, de que no difundamos la información y de que no hablemos desde la poca información que tenemos. O sea, siempre tratemos de leer la noticia completa, contrastemos con otras fuentes, con otros medios de comunicación, porque al final recordemos que los medios de comunicación tienen un enfoque, ¿verdad? Entonces ver y que nosotros vayamos también creando nuestro propio criterio. Eso es lo importante. También quiero agradecer y que para que no se nos vaya, ¿verdad? A Alas de Guatemala. Alas de Guatemala. Sí, Alas de Guatemala. Y a Grupo de Apoyo Shela, porque también en su momento tuvieron la apertura, ¿verdad? De darnos ese espacio para que nosotros también nos nutriéramos, porque a nosotros también nos capacitaron antes. Estuvimos en un proceso de formación bastante intensivo de 3 días y miren, este es el resultado. Entonces, eso fue con Credible. Ajá. Sí, también agradecimientos para Credible. Eso. Entonces, aquí estamos en las redes sociales de nosotros, ahí las tienen, y como organizaciones y como personas estamos en la total disponibilidad de apoyarles. Si en algún momento ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pues la pueden hacer.
Y eso, los quiero un montón. Siento que estamos en una graduación. Cabal. Agradezco. Sí. Pero yo sí agradezco a nuestra editora, que también nos estuvo acompañando con los materiales que hacíamos. Se los estábamos compartiendo, ¿no? Que habíamos hecho investigaciones y pues ella siempre pues estaba así como... Mirja. De que cumpliéramos como con los requisitos. No, que nuestras fuentes o que lo que dijéramos estuviera como sustentado, y sí, eso fue algo como muy importante para todos y todas, de prepararnos y saber que íbamos a decir cosas muy pertinentes y confiables. Eso creo que es muchísimas gracias a Mirja por eso. Gracias, Mirja. Sí, gracias. Aquí más. Quiero agradecer públicamente a Javier, que está... Un aplauso, por favor. ¡Bravo, Javier! Muchas gracias. Y quiero agradecer pues a todos ustedes, a Linda, que también hoy no nos acompaña, pero está en el corazón. Aquí está con nosotros. Sí, ha sido muy lindo poder compartir con ustedes, conocerles. Pues yo a Rubén sí ya lo conocía. O sea, Rubén es el popular también. Para que vean que no es bullying, es amor. También tengo que reconocer que es un material muy vulnerable. Perdón. Pobre Rubén, croissants. Cabal, es que trajo croissants sin nada. Pero fue instrucción de Quetzal. Bueno, es que nos mandó a comprar comidita y yo en un chat le puse como de... En mi cabeza yo escribí soy veggie. Y lo que puse fue son veggie. Entendió todo que... reclamando porque los demás no tenían jamón. Ni queso. Estaban ricos y se los comieron. Pero yo comí un pedacito nada más. Te lo comí yo. Bueno, pues gracias por eso. Sí. Gracias. Y donen. Comparten y donen. Por favor. Y si no les gustó, pues ahí esperamos en los comentarios a ver qué nos dicen. No, sí, esperamos que haya retroalimentación también de su parte, ¿verdad? Que nos digan en qué están de acuerdo, en qué no, en que nos cuenten también sus anécdotas si quieren y si pueden. Sería para nosotros increíble poder leerles a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Y pues creo que nada más, ¿verdad? No hay a nadie más que agradecer. A Credible, a Alas, a Gax, a Mirja Valdés, a Linda y a ustedes. Uy, qué alegre, Javier. Entonces, cuídense mucho y nos vemos en una próxima. Esperamos que así sea. Esto fue Sexo Consentido.